Buenos días para todos. La actividad hoy desde el Hospital Alma Mater, a través del Departamento de Medicina Interna de la Universidad de Antioquia, está titulada Hombre joven con poliuria y primera crisis comicial no presenciada a cargo del doctor Alejandro Narváez, residente de primer año. Adelante, doctor Alejandro. Bueno, muy buenos días a todos. Entonces, bienvenidos a la actividad. Entonces, para comenzar, tenemos un caso de un hombre de 23 años quien trabaja como conductor de servicio público. Como antecedentes relevantes, reportaban una hipertensión arterial y venía de manejo con losartán sin un antecedente familiar relevante, y consulta por un cuadro clínico de un año de poliuria. Polidipsia, decía que consumía hasta 10 a 12 litros al día, y nicturia, los cuales empezaron de manera aguda. Al mismo tiempo, hace 2 meses presentó un episodio de desconexión con el medio y movimientos tónico-clónicos no presenciados. Pues más sin embargo, el paciente estaba manejando bus y se chocó. Entonces, algo muy importante en la historia. Entonces, lo primero para definir poliuria se define como el gasto urinario inapropiadamente alto en relación al volumen arterial efectivo y el sodio sérico. Objetivamente vamos a hablar de poliuria cuando se producen más de 3 litros de orina al día o más de 50 cc por kilogramo en 24 horas. O de una manera práctica, pues si la vejiga se llena más o menos con 300 cc, pues si usted orina más de 10 veces, pues usted esperaría un volumen urinario mayor a 3 litros. Con respecto a la gravedad, se va a definir como grave cuando es por encima de 7 litros, que era lo que presentaba nuestro paciente. Al mismo tiempo, la polidipsia se define como sed excesiva que resulta en el consumo de más de 3 litros de líquidos al día. Esto puede ser una polidipsia psicógena cuando es secundaria a una enfermedad orgánica o un trastorno psiquiátrico, pero también existe la polidipsia disicogénica, que está muy de moda ahora ver a varias personas que están haciendo ejercicio con sus termitos de litro y medio, dos, y se pueden tomar dos o tres, o como la que le pasa a los residentes los viernes en la tarde, que eso ya sería otro tipo de polidipsia. Con respecto a la fisiología del balance del agua, pues tenemos que esto está regulado por la ingesta y lo que se excreta, y que esto va a estar mediado por el papel de la arginina vasopresina, la cual se produce en el hipotálamo a nivel del núcleo paraventricular y paraóptico. Es liberado, viaja a través de las neuronas y posteriormente a sus axones, y se va a liberar en la hipófisis posterior. Esta hormona va a responder, es muy sensible a los cambios de la osmolaridad. Como vemos, con cambios sutiles de la osmolaridad, pues se van a producir grandes cambios en su concentración, alcanzando una meseta cuando se satura este mecanismo, y posteriormente pues se va a activar el mecanismo de la sed. Estos mecanismos no solo de liberación de vasopresina no solo van a ser por cambios en la osmolaridad, pero sino que también puede responder a los estímulos de presión y de volumen. Con respecto al volumen y la composición urinaria, pues esto va a depender de qué, del filtrado glomerular, de la secreción tubular y de la reabsorción tubular. De toda la volemia se estima que pues de todo el filtrado, un 1% va a ser excretado, por lo que uno espera que se va a producir más o menos de 1 a 2 litros de orina al día, y se van a excretar de 1 a 1,5 miliosmoles kilo de soluto. El resto se va a reabsorber, y esto va a estar mediado por la cantidad de agua libre que llega a las ADN, mediado por la reabsorción en el túbulo contorneado proximal, la permeabilidad de los túbulos colectores y distales, y el gradiente osmótico que va a formar esa contracorriente de intercambio de urea para poder llevar el agua al túbulo colector. Entonces, esto es lo que vemos acá. Vemos como el filtrado entonces va a depender por la membrana basal glomerular. Después en el túbulo proximal se va a reabsorber, y mediante el mecanismo de contracorriente se va a volver esta orina hipotónica, y finalmente, gracias al mecanismo de la arginina vasopresina, que va a ser permeable al agua, y gracias a la urea que va a formar ese gradiente, pues se va a transportar el agua hacia el túbulo colector. Y como vemos, pues la arginina vasopresina actúa en diferentes receptores. Uno de ellos es el receptor 2, que está en el túbulo colector. Esto va a inducir la síntesis y liberación de vesículas de los receptores de aquaporina 2, que van a hacer permeable el túbulo al agua. Al mismo tiempo se van a producir receptores de urea, y esta urea, como les decía, pues va a generar ese gradiente para que pueda pasar el agua al túbulo colector. Entonces, como vimos, el volumen urinario va a depender de la excreción de solutos, qué tanto soluto voy a tener ahí
en el aparato de concentración de orina y al mismo tiempo cuál es la capacidad de concentrar o diluir la orina. Es por eso que usted puede tener poliuria porque aumenta el número de solutos que va a estar excretando, como lo es en el caso del exceso de sal o cuando utiliza una solución salina hipertónica o si utiliza nutrición parenteral o la hiperglicemia o al mismo tiempo, pues si usted tiene una alteración en la capacidad de concentrar o diluir la orina, que está mediado principalmente por el consumo excesivo de agua o por el déficit de arginina vasopresina. Al mismo tiempo, entonces, vamos a clasificar la poliuria cuando es mediada por estos solutos como poliuria osmótica, que a su vez se va a dividir en mediada por electrolitos y no electrolitos, y vemos que los mecanismos son variados. Puede ser por compromiso tubular o por hiperflujo tubular o por hiperfiltración. Tenemos también la poliuria mixta y finalmente tenemos la poliuria acuosa. Entonces, ¿cómo vamos a conocer el cálculo de la osmolaridad urinaria? A partir del análisis de una manera práctica, usted coge los dos últimos dígitos, se fija en los dos últimos dígitos, eso lo va a multiplicar por 35 y esto va a dar un estimado. Vemos como la sensibilidad para diagnosticar una osmolaridad por debajo de 100, pues no es muy buena, pero la especificidad sí. Y lo mismo para la osmolaridad por encima de 600, pues va a tener una sensibilidad que es aceptable y una especificidad pues que ahí también se pela un poquito y que esto va a depender de lo limpia que sea la muestra y al mismo tiempo va a depender de la glucosuria y la proteinuria. Vemos como por cada gramo por decilitro de glucosuria hay que reducir la osmolaridad 0.04 y por proteinuria pues por 0.03. Y al mismo tiempo, si el paciente está recibiendo por algún otro motivo un carbapenémico, piperacilina o manitol, esto no va a servir y nos tocaría utilizar ahí sí la fórmula mediante o electrolitos urinarios, que simplemente es coger el sodio urinario por el potasio urinario, multiplicarlo por 2 y sumarlo a la urea debido a 1.5. Con respecto a las causas, son diversas, pues hay causas frecuentes como el consumo de cafeína, alcohol, luego de resolver una obstrucción urinaria, la diabetes, la azoemia, el uso de soluciones, el manitol y también pues hay unas causas infrecuentes como lo es la hipercalcemia, la hipocalemia que está mediadas por el mecanismo de la sed, la polidipsia primaria, las intoxicaciones, el litio, la tirotoxicosis y causas raras como la diabetes insípida, el síndrome de Bartter, la insuficiencia suprarrenal y la acidosis tubular renal. Entonces, de una manera teórica, uno puede enfocar la poliuria mediante la osmolaridad urinaria, pues siendo muy, cuando está por debajo de 300 hipotónica, pues hablaremos de los síndromes de poliuria y polidipsia, donde tenemos la diabetes insípida y la polidipsia primaria, y cuando está por encima de 600, pues vamos a hablar en poliuria osmótica y poliuria mixta, y una manera de diferenciarlo, pues es con la cantidad de electrolitos en orina, siendo cuando está por encima de 600, pues vamos a pensar en osmótica. Cuando está por debajo de 600, pues vamos a pensar que es mixta. Y si usted tiene una poliuria osmótica, lo primero que usted va a ver es si el paciente tiene diabetes o si recibe ISGLT2. Y si no, pues usted va a mirar si tiene alguna causa que explique la azoemia. O por el otro lado, pues si ha recibido manitol. Vemos que las causas de azoemia pues son variadas, el hipercatabolismo, la nutrición parenteral total, por ejemplo, o como les decía, pues cuando usted tiene menos de 600 electrolitos en orina, pues usted va a mirar el gap urinario para mirar si esto está mediado por diuresis por cloruro de sodio, como lo es el salino hipertónico, por ejemplo, el cerebro perdedor de sal o algunos diuréticos. Si eso es muy positivo, pues también va a pensar que hay unos cationes diferentes al cloruro de sodio, como lo de la hipercalcemia, y si está muy negativa, pues usted pensará que es porque existen aniones del tipo no cloro, que en este caso pues puede estar el bicarbonato o los salicilatos. Sin embargo, de una manera práctica, como les decía, esa es más teórica, pues uno lo puede enfocar preguntándose primero, pues hay una causa obvia, y si usted pues tiene una causa obvia, incluso ni siquiera necesitaría solicitar pruebas, o si usted lo quería comprobar, pues usted simplemente mira cómo está el gasto osmolar total, cogiendo la osmolaridad urinaria y multiplicándola por el gasto urinario, y si esto está por encima de 600, pues usted dirá que es una poliuria osmótica, pero si no, pues lo primero que usted tiene que hacer es confirmar la poliuria y solicitar una serie de exámenes para definir entonces qué tipo de poliuria es. Finalmente, pues usted va a mirar cómo está el sodio y cómo está la osmolaridad y con eso usted se va a aproximar cada vez más al diagnóstico. Luego de que usted llegue a un posible diagnóstico, usted lo va a corroborar mediante los test dinámicos y finalmente, pues usted va a buscar la causa.
Entonces, lo primero, si usted tiene un paciente con poliuria, entonces usted le va a mirar cómo está el sodio, y si el sodio está normal, pues vamos a mirar cómo está la osmolaridad urinaria, como les decía, por encima de 600 de uresis osmótica, por debajo de 300, pues los síndromes de poliuria, polidipsia, y si está en esta zona gris, pues usted va a mirar cómo está ese gasto osmolar total, o va a realizar una prueba dinámica. Las excepciones de realizar una prueba dinámica es si usted considera que hay una causa clara de diabetes insípida nefrogénica, como lo de la obstrucción renal bilateral, la hipercalcemia, en la cual usted podría resolver la causa y después ver si mejora. En el caso del paciente con sodio alto, si usted tiene una osmolaridad urinaria por encima de 600, lo primero es que va a evaluar la respuesta a los líquidos y va a evaluar la osmolaridad luego de que el sodio esté normal. Si usted corrige el sodio y la osmolaridad pues sigue por encima de 600, va a ser osmótica. Si está por debajo de 300, pues va a ser una diabetes insípida, muy difícil que la polidipsia primaria de un sodio alto. Y si usted tiene una osmolaridad entre 300 y 600, pues va a pensar que el mecanismo es mixto. Con respecto a la zona gris, que es entre 300 y 600, pues una manera práctica es mirar cómo está ese gasto osmolar. Si está por encima de 1000 es osmótico, por debajo de 1000 va a ser diabetes insípida, y si está por debajo de 300, pues nos enfrentaremos a una diabetes insípida. Finalmente, los pacientes que debutan con sodio bajo, pues vemos como el diagnóstico diferencial es muy bajo. Si está por debajo de 300, hablaremos de polidipsia primaria, y si está por encima de 300, pues hablaremos de que el paciente tiene manitol o está recibiendo manitol o tiene una hiperglicemia. Entonces, volviendo al caso, pues lo primero que uno se pregunta es si hay una causa clara, pues la respuesta sería no. Con respecto al sodio, pues como vemos, el sodio estaba normal con tendencia a la alta, pero en el rango normal. Y cuando hablamos de la osmolaridad urinaria, pues vemos como la osmolaridad urinaria estaba hipotónica, por lo que nos enfrentaríamos a los síndromes de poliuria, polidipsia, en el cual vamos a descartar diabetes insípida versus polidipsia primaria. Con respecto a otras pistas clínicas, pues vemos como el volumen urinario no varía significativamente entre los diferentes síndromes. Sin embargo, los pacientes con diabetes insípida consumen más bebidas en la noche, tienen más preferencia por bebidas frías, y los síntomas aparecen de manera más aguda a diferencia de la polidipsia primaria. Con respecto a los trastornos psiquiátricos, vemos como no hay diferencia entre ambos grupos, y cuando hablamos del valor del sodio, pues vemos como casi todos los pacientes llegan con sodio normal, muy similar al de nuestro paciente. Y la osmolaridad urinaria, pues si bien algunos pacientes pueden tener diabetes, una orina hipotónica, pues los pacientes con diabetes insípida parcial, pues pueden tener una osmolaridad por encima de 300, lo que va a dificultar el diagnóstico. El cuarto paso, entonces, es evaluar esos test dinámicos basados en la fisiología de la liberación de la hormona antidiurética. Pues uno esperaría que si un paciente usted le restringe la ingesta de líquidos, pues por la acción de arginina vasopresina, pues la osmolaridad de la orina va a empezar a aumentar, pues esta se va a concentrar. Si usted tiene alguna alteración parcial, pues vemos cómo va a haber un aumento que no es el esperado a lo normal, y que dependiendo de si es parcial nefrogénico, si es una polidipsia primaria en la cual pues lo que hay es una disminución de la vasopresina por ese estímulo constante de ingerir líquidos, pues entonces cuando usted haga una prueba de administrar vasopresina no va a haber un cambio. Pero si usted tiene algo de diabetes insípida central, pues va a haber un cambio que no va a ser muy significativo, pero va a aumentar. Y si usted tiene una diabetes insípida completa, ya sea nefrogénico central, pues vemos cómo ese mecanismo de concentrar la orina no se va a activar a pesar de que no consuma líquidos, pero cuando usted administre la vasopresina va a haber un cambio sustancial en el caso de la diabetes insípida central. Es entonces que los doctores Miller y Moss para el año 1970 empezaron a evaluar cómo eran esos patrones con base en esa fisiología. Entonces, ¿ellos qué hacían? Pues le decía a los pacientes que no consumieran líquidos desde las 6 de la tarde del día previo. Si el paciente tenía una poliuria grave, pues no le hacían esto, sino que miraban la osmolaridad urinaria y empezaban a medir el gasto urinario y la osmolaridad urinaria. Cuando estas muestras de osmolaridad urinaria estuvieran estables, les daban vasopresina y empezaban a mirar la osmolaridad plasmática, la osmolaridad urinaria y el sodio. En promedio, los pacientes duraban entre 4 y 18 horas en ayuno, por así decirlo, y pesaban al paciente siempre al iniciar la prueba y al finalizar. Eh,
Como les decía, pues los pacientes que tenían una poliuria leve, pues se hacía primero la restricción y luego se evaluaba el comportamiento. Entonces usted evaluaba lo que pasaba en las últimas 4 o 6 horas de la prueba, mientras que los pacientes graves íbamos a ver cómo era su cambio durante toda la restricción. Entonces, cuando se termina esa prueba, cuando hay una pérdida de peso entre el 3 al 5%, o si la osmolaridad alcanza un valor claramente normal, o si esa osmolaridad urinaria es estable a pesar de 2 a 3 mediciones sucesivas, y que la osmolaridad plasmática esté cambiando. Y es importante mencionar que cuando la osmolaridad del plasma está está hipertónica, o ese sodio está por encima del valor normal y la osmolaridad urinaria está por debajo de 300, pues aquí vamos a aplicar la desmopresina y vamos a evaluar cómo se comporta su osmolaridad urinaria a la hora, a las 2 horas, y evaluaremos al mismo tiempo el sodio y la osmolaridad plasmática. Vemos como los pacientes que tienen el mecanismo conservado pues la van a elevar por encima de 800. Los pacientes con diabetes insípida parcial pues la van a elevar algo, pero no hasta lo normal. Y los pacientes con diabetes completa, ya nefrogénico o central, pues no lo van a cambiar con la restricción. Y los pacientes con polipsia primaria pues van a tener un cierto grado de cambio. Y con respecto a la respuesta a la desmopresina, pues vemos como la diabetes nefrogénica o la polipsia primaria no va a tener un cambio sustancial. La diabetes parcial, ya sea nefrogénica o central, pues va a tener un cambio que no va a ser muy significativo, pero siendo más significativo en la diabetes parcial que en la parcial nefrogénica. Y la diabetes insípida central completa, pues va a tener un aumento por encima del 100%. Vemos cómo va a haber un número de pacientes que van a tener una prueba que es no diagnóstica, ya sea porque no hubo un aumento sustancial con la vasopresina y tenían una osmolaridad por encima de 300, y cuando nos enfrentemos a estos pacientes, pues usualmente la causa va a ser una diabetes insípida parcial central o una polipsia primaria. Con respecto a esta prueba, pues vemos como el rendimiento diagnóstico es del 70%, muy regular para la polipsia primaria, muy buena para la diabetes insípida central. Y cuando hablamos de la polipsia primaria contra la diabetes parcial, pues vemos como la sensibilidad es muy mala, pero la especificidad es un poquito mejor. Y al mismo tiempo, cuando usted evalúa la medición de arginina vasopresina, pues el rendimiento va a ser muy malo, casi el 38%. Como vemos las causas que pueden explicar estos efectos, pues el estímulo no osmótico por la deprivación me puede generar estos cambios en la concentración de la orina. Al mismo tiempo, la deshidratación puede concentrar la orina de manera independiente a la vasopresina, y que en los pacientes con polipsia primaria o diabetes parcial, pues la deshidratación va a inducir un washout de ese mecanismo de concentración y va a disminuir esos receptores de acuaporina, por lo que se va a atenuar la respuesta a la vasopresina. Teníamos en mente que pues, años atrás, que la medición de la arginina vasopresina podría ayudar a evaluar estos pacientes, y es que eso se trató de hacer y fue evaluar cómo se comportaban los niveles de vasopresina a diferentes osmolaridades urinarias y osmolaridades plasmáticas, y con eso tratar de generar pues posibles puntos de corte para evaluar estos pacientes. Sin embargo, la capacidad diagnóstica es solo del 40%, no me permite diferenciar la polipsia primaria de la diabetes parcial, y eso se explica porque estos pacientes tienen una alta sensibilidad a las concentraciones bajas de vasopresina y tienen una reducción de la capacidad de concentración, por lo que no va a ser muy útil. Al mismo tiempo, los aspectos técnicos de medir la prueba pues no son complejos y no se tiene un valor normal, por lo que vemos que el rendimiento de la prueba en sus especificidades y sensibilidad es muy malo. Finalmente, tenemos los enfoques basados en copeptina. Este es un estudio pues, reciente, que es una cohorte de 144 pacientes, y vemos cómo para diferencial central de polipsia primaria, pues tiene un rendimiento del 96%, y que es pues una de las cosas es que esto se hace con salino hipertónico, no con restricción hídrica. Y cuando hablamos de la polipsia primaria de la diabetes parcial, pues vemos como el rendimiento es del 95%. Al mismo tiempo vemos como la deshidratación, al evaluar la copeptina, pues no tiene un valor agregado hacer la prueba de deprivación sin medir copeptina, por lo que esto es lo que se va a considerar posiblemente el estándar de oro. Volviendo entonces al caso, pues les quiero mostrar más por manera ilustrativa que porque esto nos haya aportado muchos casos, mucha información, pues al paciente se llevó a restricción hídrica
Vemos como el paciente llegó con una orina hipotónica y vemos como en la medida que se restringió la ingesta de líquidos, pues esa orina fue aumentando su osmolaridad, pero no de una manera normal. El paciente no toleró la prueba por sed intensa, se suspendió y lastimosamente pues no se pudo hacer la prueba vasopresina y lo que vimos pues fue que sí hubo un aumento de la osmolaridad, pero que no fue sustancial. Vemos como el paciente tuvo franca poliuria y tuvo una pérdida de peso del 4%. Al mismo tiempo vemos como luego de que el paciente toma agua, pues otra vez se pone hipotónico y también disminuye ese sodio urinario. En vista de las limitaciones para realizar esta prueba, pues se realizó una prueba terapéutica con vasopresina. Como vemos, hubo un aumento sustancial de la osmolaridad urinaria. El sodio también pues bajó, esto explicado pues por ese efecto de la vasopresina, y se midió unos niveles de arginina vasopresina, que estos se midieron ya un día después de la prueba, que los cuales estuvieron inapropiadamente bajos para esa osmolaridad urinaria. Al mismo tiempo, el paciente tuvo una mejoría clínica de los síntomas luego de la prueba terapéutica. Entonces, retomando, pues lo primero pues, es que teníamos un paciente con poliuria hipotónica, se confirmó, se descartó diuresis osmótica. Vemos como el sodio fue normal. Se llevó una prueba de restricción hídrica en la cual pues, la osmolaridad urinaria no tuvo la respuesta normal. No se hizo la prueba de respuesta a desmopresina, pero después se dio a desmopresina empírica, lo cual pues nos sugirió que el paciente estaba cursando con una diabetes insípida parcial central, puesto que el mecanismo no estaba funcionando del todo bien, y esto lo podemos corroborar pues con la respuesta a la restricción hídrica y a la respuesta a la desmopresina. Entonces, luego de que teníamos este paciente con esta poliuria que se sospechó una diabetes insípida central, pues nuestra tarea va a ser la causa. Vemos cómo son variables desde medicamentos, autoinmunes, infecciosas, granulomatosas, neoplásicas o posoperatorias. Entonces, nuestro primer examen pues va a ser una resonancia magnética, y esto fue lo que se encontró. Pues vemos como el paciente tiene un engrosamiento simétrico con un realce homogéneo del infundible hipoficiario que medía en su diámetro mayor 5 milímetros, y que asociado a esto se observa una ausencia, la hiperseñal T1 intrínseca de la neurohipófisis. Entonces, como vemos en esta gráfica, pues las lesiones que causan diabetes insípida central pues pueden ocurrir en diferentes vías. La manifestación típica va a ocurrir cuando hay una pérdida mayor al 80%. Por la fisiología, pues la arginina vasopresina se produce a nivel del hipotálamo y se va a liberar mediante los axones en la hipófisis posterior, por lo que entonces usted puede tener una lesión en el infundíbulo o en el tallo hipoficiario, o puede tener una lesión a nivel de los axones del hipotálamo, o puede tener una lesión a nivel de los axones que están en la hipófisis posterior. Al mismo tiempo, pues una masa o algún otro compromiso de la hipófisis anterior, pues por compresión también podría generar la lesión a nivel de la hipófisis posterior. Y es importante mencionar que si usted tiene un compromiso del infundíbulo, pues principalmente se va a ver afectada la liberación de vasopresina, pero que si el compromiso es muy significativo, pues usted también podría tener compromiso de la hipófisis anterior. Y al mismo tiempo que si usted tiene un engrosamiento del infundíbulo, pero también tiene un compromiso de la hipófisis anterior, es porque posiblemente no solo está engrosado el infundíbulo, sino que también hay algo de infiltración o de compresión a esa hipófisis anterior. Entonces, cuando se evalúan las causas, pues la mayoría van a ser idiopáticas, seguida de neoplásicas, y un pequeño grupo van a ser inflamatorias e infecciosas. Y con respecto a la resonancia, esa pérdida del brillo posterior, que es un signo tradicional que le enseñan a uno para diferenciar diabetes insípida central de polidipsia primaria, pues en la medida que se ha estudiado nos hemos dado cuenta que hay un número de pacientes que no van a tener ese brillo posterior, y que anualmente esa señal va a empezar a perderse, llegando a ser en grandes series hasta un 50% de personas normales que, pues, o que no tienen la enfermedad, que no tienen ese brillo. Al mismo tiempo van a haber pacientes con diabetes insípida central que lo pueden tener de manera persistente, y esto es explicado por la oxitocina o porque cojamos la enfermedad de manera temprana. Como vemos, pues los pacientes de esta cohorte, cuando era parcial, pues un 50% iban a tener ese brillo posterior. Al mismo tiempo, el engrosamiento infundibular, pues uno de cada 5 pacientes pues lo podría tener, y cuando se evalúan los dos signos, pues vemos como solo un 10% de los pacientes lo tendrían.
Con respecto al engrosamiento del tallo hipofisiario, bueno, cuando lee, pues se encuentra que las causas van a ser por inflamatorias o granulomatosas, tuberculosis, tumores o metástasis, pues tumores primarios o metástasis. Sin embargo, cuando se evalúan grandes series, pues las causas idiopáticas, pues vemos cómo pueden generar un engrosamiento del infundíbulo sin documentarse ninguna otra de estas causas. Al mismo tiempo, vemos cómo estos engrosamientos infundibulares, si bien su principal deficiencia asociada es la de la antidiurética, pues también pueden tener compromiso de otros ejes. Y una perla clínica es que si usted tiene un engrosamiento del tallo más ausencia de ese brillo posterior, usted está obligado a buscar o al menos hacer un enfoque juicioso de causas neoplásicas o infiltrativas. Cuando se evalúan pacientes jóvenes con diabetes insípida central, pues vemos como la causa en esta población etaria también es la idiopática, seguida de otras enfermedades como la histiocytosis de Langerhans o el tumor de células germinales. Vemos como hay pacientes que van a tener un aumento gradual o se pueden estabilizar de ese engrosamiento infundibular, y vemos cómo las deficiencias hormonales pues van a ser frecuentes en todo este grupo de pacientes. Y cuando se le hace seguimiento a estos pacientes que previamente eran llamados como idiopáticos, pues vemos como hasta un 25% se van a terminar diagnosticando por otras causas, a destacar entonces la histiocytosis de células de Langerhans. Entonces, volviendo al caso, pues teníamos un paciente que habíamos diagnosticado con poliuria acuosa, que se le realizó un test dinámico y llegamos a que era una diabetes insípida central parcial, y que buscando la causa, pues medida por esos hallazgos radiológicos, pues íbamos a hablar de que tenía una infundíbulo neurohipofisitis. Entonces, cuando hablamos la hipofisitis, pues esto es todo un reto, puesto que el gran dilema en medicina interna siempre será esas manifestaciones atípicas de las enfermedades atípicas, por lo que no es para nada sencillo evaluar estos pacientes. Empezando por las causas secundarias, pues primero entender que la infundibuloneurohipofisitis, pues vemos cómo es el compromiso principalmente de la hipófisis posterior. Cuando hablamos de hemipofisitis, pues será compromiso de la hipófisis anterior, y cuando hablamos de panhipofisitis es porque se comprometen ambas. Y vemos cómo hay una distribución de las células, pues de los diferentes ejes a lo largo de la hipófisis anterior, y que dependiendo del grado de compromiso y de la localización con respecto a la hipófisis posterior, pues vamos a tener un compromiso de alguno de estos ejes, siendo los más frecuentes pues los gonadotropos y los prolactos y los tirotropos. Con respecto entonces a la primera causa secundaria que quería mencionar, pues tenemos la sarcoidosis hipotálamo hipofisiaria. No es frecuente que los pacientes con sarcoidosis tengan esto. Vemos cómo está la serie de casos más grande con 24 pacientes, y a destacar que casi todos los pacientes tenían compromiso en algún otro órgano, y vemos como el compromiso no es tan específico de hormona antidiurética, sino que tenían otros órganos, otros ejes afectados, principalmente el gonadotropo, por lo que no es frecuente que se presenten como una lesión infundibular aislada. Al mismo tiempo, la granulomatosis con poliangeitis, que esta es la serie de casos más grandes, que evaluó compromiso hipofisiario, pues vemos como de 637 pacientes, solo 7 tenían compromiso hipofisiario. Vemos como la mayoría de los pacientes tenían compromiso de la arginina vasopresina, pero al mismo tiempo tenían compromiso de otros ejes. Y vemos como las lesiones en la resonancia pues eran variables, podían ir desde un engrosamiento, pero también podían tener una masa celar, o podían tener una masa necrótica que podría simular pues algún tumor o alguna adenoma. Y algo muy importante es que estos pacientes todos tenían un compromiso en algún otro órgano, por lo que el compromiso aislado pues no es frecuente. Con respecto a la histiocytosis de Langerhans, nuevamente, pues los pacientes por lo general van a tener compromiso en otros órganos, ya sean tejidos blandos, pulmón o hueso. Y algo muy importante de esta enfermedad es que la característica radiológica va a ser ese engrosamiento infundibular, por lo que es un diagnóstico que siempre se debe considerar, puesto que va a haber un pequeño grupo de pacientes que solo se va a presentar con ese engrosamiento y solo el compromiso ahí hipofisiario. Como vemos, estos pacientes sí tienen un compromiso más extenso mediado por esa infiltración, por lo que las deficiencias hormonales van a ser más frecuentes. Pasando ahora a las causas primarias, pues empezamos a evaluar esas hipofisitis, y en este registro alemán, que incluyó hasta 36 centros, que es uno de los más grandes, pues vemos como la mayoría de pacientes iban a llegar con algún síntoma, principalmente dolor de cabeza, que no lo tenía nuestro paciente curiosamente.
una pequeña población iban a tener alguna autoinmunidad asociada y vemos como el engrosamiento del tallo, al mismo tiempo que un contraste significativo, pues eran los hallazgos más frecuentes. Y cuando hablamos de las manifestaciones endocrinas, pues la principal va a ser el hipogonadismo, seguido de la diabetes insípida central. Y cuando hablamos las dos causas principales de hipofisitis, que es la linfocítica y la granulomatosa, pues la granulomatosa va a ser más sintomática, van a tener más dolor de cabeza, el compromiso va a ser mayor en los hallazgos radiológicos y las deficiencias hormonales van a ser mucho más frecuentes que en la diabetes, en la hipofisitis linfocítica, que si bien puede tener estas características, pues es mucho más frecuente en la granulomatosa. Con respecto a la enfermedad por IgG4, la infundibulopofisitis aislada es muy infrecuente, si bien a la IgG4 le gusta coger el infundíbulo, pues por lo general se va a asociar a una masa pituitaria o el engrosamiento va a ser tan grande que va a terminar comprometiendo los tejidos circundantes y la adenohipófisis, que eso es lo que vimos pues en esta serie de casos, que es la más grande. Vemos como la mayoría de los casos van a tener deficiencias de hipófisis anterior asociado a ese compromiso de la hipófisis posterior por esa predilección por el infundíbulo. Con respecto a los niveles por IgG4, pues si bien sabemos que esto no es completamente ni específico ni sensible para esta enfermedad, pues la mayoría de los pacientes tenían niveles de IgG4 elevados y lo más importante es que todos los pacientes tenían alguna enfermedad relacionada con IgG4. Es entonces que estos autores proponen que usted sospeche esta enfermedad si usted tiene pacientes añosos, que si tiene algún grado de hiperpituitarismo y diabetes insípida, si usted tiene ese engrosamiento infundibular o una masa pituitaria. También evalúan como la respuesta a los esteroides de ese engrosamiento de los niveles de IgG4 y de esas deficiencias hormonales. Al mismo tiempo, la presencia de enfermedades relacionadas con IgG4, pues también nos deberían hacer sospechar esta enfermedad. Y finalmente, pues tenemos esta revisión sistemática que cogió todas las cohortes de lesiones del infundíbulo y lo más importante que nos dejó es primero conocer que siempre usted va a pensar en tres causas grandes que son las causas neoplásicas, las inflamatorias y las congénitas, siendo las más frecuentes las neoplásicas y las inflamatorias. De las neoplásicas siempre va a evaluar cáncer de pulmón y cáncer de mama, al igual que los linfomas, y de las inflamatorias pues tendremos la histiocytosis, la neurosarcoidosis y la hipofisitis linfocítica como causas a destacar. Y algunos datos clave, y es que cuando usted tenga un engrosamiento aislado más diabetes insípida, va a pensar en histiocytosis de Langerhans, tumor de células germinales, metástasis de hipofisitis linfocítica. Si usted tiene ese engrosamiento asociado a una pérdida de ese brillo posterior, pues va a pensar en hipofisitis linfocítica. El principal déficit va a ser el hipogonadismo asociado a esa diabetes insípida. Y con respecto a causas específicas, pues la neurosarcoidosis principalmente va a tener compromiso de pares craneanos, pero cuando tenga ese compromiso neurológico y tenga ese compromiso en la hipófisis, pues el engrosamiento va a ser homogéneo. Un 50%, como les decía, pues va a tener otros compromisos, principalmente la neuropatía craneal, el compromiso leptomeningio, la lesión en la columna dorsal. Con respecto a la histiocytosis, pues el engrosamiento va a ser asimétrico, va a tener una masa hipotalámica y se asocian a pérdida del brillo posterior. Con respecto a los tumores de células germinales, es importante destacar que estos tumores que ocurren principalmente en niños pueden debutar con compromiso infundibular aislado y la tuberculosis, a pesar de ser frecuente en nuestro medio, no es una causa común de hipofisitis y que se caracteriza por tener una lesión con realce en anillo, más compromiso infundibular, más panhipopituitarismo, puesto que tiene pues la lesión es muy extensa, por lo que es infrecuente la deficiencia aislada. Entonces, ya partiendo de un enfoque desde las características de la resonancia, pues vemos como la característica de la lesión o la localización, o si tiene una masa celular, pues esto no va a ser específico de ninguna enfermedad, pero la pérdida del brillo posterior, pues me va a sugerir hipofisitis linfocítica. Si usted tiene otras lesiones intraparenquimatosas, pues piensa en metástasis, linfoma, tuberculosis o neurosarcoidosis. Si usted tiene compromiso leptomeningio, pues váyase por sarcoidosis, linfoma eh, eh, o tuberculosis. Si tiene el compromiso de la columna dorsal, pues piense en neurosarcoidosis.
la calcificación de la pineal va a ser más de tumor de células germinales y las lesiones óseas pues van a ser más de histiocytosis de Langerhans. Al mismo tiempo con la resonancia pues tenemos la posibilidad de que si usted tiene un diagnóstico incierto pues hacer seguimiento para evaluar si esa lesión cambia o si hay algún compromiso de algún otro sistema o de otro órgano o de otra anatomía del sistema nervioso central. Finalmente, entonces, ¿qué va a pasar con esos pacientes que a pesar de hacer una búsqueda extensa, pues siguen idiopáticos? Entonces, cuando hablamos de esos pacientes que tienen hipofisitis diabetes insípida central de características idiopáticas, pues vemos como la prevalencia pues como 50-50 entre hombres y mujeres, la mayoría son pacientes jóvenes y la relación con enfermedades autoinmunes o presencia de autoanticuerpos endocrinos pues va a ser elevada y al mismo tiempo las características en resonancia pues van a ser variadas. Lo más frecuente es la pérdida de ese brillo posterior, seguido del engrosamiento del tallo, seguido de una silla vacía, y vemos como 1 de cada 3 pacientes pues van a tener anticuerpos circulantes. Es importante mencionar que los anticuerpos circulantes no son específicos de esas hipofisitis autoinmunes. La histiocytosis de Langerhans en los pacientes posoperatorios pueden tener anticuerpos, y vemos cómo los autores proponen un punto de corte, es que si usted tiene más de uno en 16 títulos de autoanticuerpos, pues va a tener, se espera que tenga más probabilidad de tener una hipofisitis y una diabetes insípida central idiopática, y proponen este algoritmo que es que si usted tiene un paciente que se le hicieron una búsqueda extensa y no lo encuentra, pues de entrada tiene una probabilidad del 30%. Si el paciente es joven, pues va a tener una probabilidad del 53%, que esto sería nuestro paciente, y que si usted demuestra alguna autoinmunidad y tiene evidencia de un engrosamiento aislado del infundíbulo, pues está casi que con una certeza del 99%. Entonces, volviendo al caso, se evaluaron los ejes tirotropo, somatotropo, corticotropo que fueron normales. El gonadotropo, como vemos, es un hombre joven con una testosterona francamente disminuida y una FSH-LH inapropiadamente normal, lo que nos sugería un hipogonadismo. El eje lactotropo y los otros exámenes que fue pues, evaluar la función pancreática, se evaluó esa hipertensión arterial, pues estos estudios fueron normales. El perfil calcio-fósforo fue normal y el resto de estudios hematológicos, como los niveles de IgG4, los neurológicos, que se llevó una punción lumbar, se evaluaron bandas, antimog, se hizo electroencefalograma, todo fue normal, todos los estudios imaginológicos fueron normal, y se llevó un PET, que esto fue lo que nos llegó esta semana, y el estudio no demostró patología tumoral. Entonces, volviendo al caso, pues tenemos un paciente que reportaron engrosamiento simétrico con realce homogéneo del infundíbulo hipofisiario, con una pérdida de ese brillo posterior asociada, con unos síntomas leves, con una diabetes insípida central parcial más un hipogonadismo, sin compromiso de otros órganos, con un PET-CT normal, y era un paciente joven, por lo que íbamos a pensar, como les había dicho, que si usted tiene un engrosamiento aislado, más pérdida del brillo posterior, más una diabetes insípida parcial central, pues descarte histiocytosis, tumor de células germinales, metástasis e hipofisitis linfocítica, y pues gracias a los hallazgos imaginológicos y los hallazgos de CP, pues la causa más probable va a ser una hipofisitis linfocítica. Entonces vemos cómo partimos de un paciente con poliuria y polidipsia, luego de hacer un enfoque sistemático del síntoma, buscar la causa, y mediante esas pistas clínicas que eran ese compromiso de la hipófisis anterior, descartar compromiso en otros sistemas, esos hallazgos en resonancia y la ausencia de autoinmunidad, pues vemos cómo nos va a ser más probable la hipofisitis linfocítica. Sin embargo, pues tenemos un 50% de probabilidad de que esto sea autoinmune idiopático. Finalmente, entonces, cuando llevar a biopsia, pues no hay una recomendación clara. Estos autores son los que más han escrito en esta enfermedad, y lo que dicen es que así usted tenga estudios negativos, pues usted podría iniciar un tratamiento inmunosupresor, puesto que con esto va a tratar la mayoría de las causas, y considere la biopsia si usted no tiene una buena respuesta al tratamiento y siempre realizando un seguimiento estricto. Por otro lado, estos autores recomiendan que si usted tiene una lesión infundibular grande, que la definen como mayor a 6.5 milímetros, o si tiene una enfermedad que está progresando, ya sea por un hipopituitarismo o una diabetes insípida central, o si usted tiene un diagnóstico incierto, o no hay otro sitio susceptible a biopsia, si se cumplen todos estos criterios y sumándolo a la experticia del cirujano, pues usted debería solicitar la biopsia.
Entonces esto fue lo que hicimos, pues el paciente se evaluó si tenía síntomas graves, compresivos, pues no los tenía. El paciente tenía un hipogonadismo, entonces se indicó reemplazo hormonal, se hizo una evaluación extensa, vemos como la mayoría de esos exámenes se solicitaron, y llegando entonces al diagnóstico posible de hipofisitis linfocítica, que incluso acá podríamos poner la autoinmune, se evaluó la gravedad y los síntomas pues eran de leves a moderados, por lo que las opciones terapéuticas eran observar o dar una prueba terapéutica con esteroides con un seguimiento con resonancia en 3 a 6 meses, y esto fue lo que se terminó realizando con el paciente. Entonces este paciente, como no tenía síntomas graves, la lesión era pequeña y no era, pues se consideró que no era susceptible a biopsia, y finalmente entonces se dejó con tratamiento con desmopresina, con esteroides a dosis intermedias y con reemplazo hormonal. Finalmente, entonces ustedes se preguntarán por qué lo titulamos como primera crisis y no hemos hablado de esto. Y es pues porque fue un dilema enfocar esta primera crisis, puesto que cuando uno evalúa crisis sintomática, pensando que nuestro paciente pudiese tener alguna disnatremia que lo haya hecho convulsionar, y que esto es relativamente lo más significativo de sus síntomas, puesto que puso en riesgo no solo su integridad, sino la de muchas personas cuando estaban manejando bus, pues vemos cómo uno tiene que demostrar que hay una relación temporal con esa injuria aguda al sistema nervioso central. Y vemos como las causas metabólicas, pues de todas las causas engloban aproximadamente un 10%. Lo más importante de la primera crisis es que usted se pregunte si tiene una causa identificable, si esa causa es curable y si la temporalidad se correlaciona con la causa que usted identificó. Entonces, cuando lo evaluamos en nuestro paciente, pues vemos como la hipernatremia es frecuente en la práctica clínica, y que la frecuencia de crisis cuando hay un desbalance agudo es muy frecuente. Por lo que entonces uno se pregunta, en nuestro paciente como cuando convulsionó, pues la causa es identificable, pues vemos cómo se solicitaron los estudios básicos y el sodio estaba normal, por lo que no cumple. Pues de acá anularíamos de que la causa sea curable, puesto que esa hipofisitis, esa infundibuloneurohipofisitis no da convulsiones. Y finalmente, pues la temporalidad no concuerda, puesto que no hay una relación entre esa crisis y esos hallazgos al laboratorio. Puesto que entonces surge la pregunta si se debería enfocar como una crisis sintomática, y la respuesta, siendo estrictos, es que fue una crisis no provocada a pesar de tener una posible explicación. Entonces, con base en esto, al tratarse de una crisis no provocada, pero sin una lesión estructural, con un electroencefalograma normal, no se le indicó tratamiento. Ayer estuve hablando con la doctora Dionis, y es que algo que uno se pregunta es si este paciente que es conductor de bus, que vive de eso, debería volver a conducir o si se debería considerar tratamiento. Pues las conclusiones es que al menos se debe hacer una restricción por 6 meses, hacer una telemetría extendida y con base en esto definir si el paciente puede volver a conducir. Bueno, eso era todo lo que teníamos para hoy. Quedó abierta entonces la discusión. Muchas gracias, doctor Alejandro. Muy completa la revisión, prácticamente un estado del arte, el enfoque de estos hallazgos por resonancia en el contexto de un paciente con poliuria. Para el día de hoy, entonces, contamos con dos invitados, la doctora Catalina Alzate, endocrinóloga del Hospital Alma Mater, y como invitado externo tenemos al doctor Luis Antonio Rodríguez. Voy a proceder a darles la palabra para escuchar sus comentarios, y en paralelo estaremos atentos a las preguntas que hayan en el chat. Hola, buenos días, ¿cómo están? Quiero felicitar al doctor Alejandro por su excelente revisión. Es un tema bastante complejo y, como podemos ver, es un tema que puede ser multifactorial. No es una causa frecuente de ingreso, pues hospitalización, y tampoco es una causa frecuente de patología que se vea en los pacientes, sobre todo cuando no han sido llevados previamente a una cirugía hipofisiaria. Sin embargo, pues siempre debemos considerarlo en pacientes que se quejan de poliuria y debemos hacer estudios. Ayer, discutiendo el caso con el doctor Alejandro, sí hablábamos de lo de la test de realizar, con los test dinámicos que podemos realizar en nuestros pacientes siempre que tenemos una sospecha clínica de una diabetes insípida, o para diferenciarlo, pues ya sea de la polidipsia primaria o una diabetes insípida nefrogénica, ya sea central o nefrogénica. Es muy importante que contamos con los test
uno que es el test de deshidratación, el otro es el test pues, de una prueba terapéutica. Cuando realizamos los test de deshidratación es muy importante considerar que un test de deshidratación en un paciente que estamos sospechando una diabetes insípida central o nefrogénica, es un test bastante delicado, dado que sabemos que estos pacientes se pueden deshidratar rápidamente si contamos con una diabetes, por ejemplo, insípida central total o una nefrogénica. Entonces, estos pacientes, digamos que deberían ser sometidos a una vigilancia médica rigurosa. Yo considero que esos test se pueden hacer siempre y cuando no tengamos en riesgo la vida del paciente y tengamos los laboratorios eh, a disposición, digamos, un auxiliar que también nos permita estar tomando los signos vitales del paciente, mirar los signos de deshidratación, estarlo pesando. De lo contrario, considero que es un test que puede ser un poquito engorroso, difícil de realizar, digamos, con los medios que a veces tenemos en los hospitales. Y hablando con el doctor, yo le contaba que, pues, que yo siempre preferiría hacer los test de prueba terapéutica porque podemos, digamos, ser un poquito más práctico, el paciente sufre menos y ponemos menos en riesgo su vida. Como podemos ver en este test de deshidratación, pues nos confirma que, pues digamos, no pusimos en riesgo la vida del paciente porque se trataba de una diabetes insípida central parcial, pero donde tuviéramos tenido un paciente que se presentaba un compromiso total de la producción de la hormona, hubiéramos podido llevarlo a deshidratación, hipernatremia severa, que podría haber llevado pues, al traste con su vida, a presentar convulsiones, que yo pienso que también fue lo que posiblemente le pasó a él cuando estaba manejando. No pudo tomar mucha agua y entonces este paciente posiblemente presentó esa convulsión. Realizar los test de pruebas terapéuticas es bastante sencillo, no solamente lo que se trata es darle al paciente el medicamento y mirar su gasto urinario, la osmolaridad sérica y urinaria, y también mirar pues como el sodio, los signos clínicos de hidratación y la sintomatología de los pacientes que normalmente mejoran. Yo pensaría que, digamos, para nuestro medio es un poco más práctico realizar este último, dado que pues es mucho más sencillo y si no tenemos personal a disposición, pues es mucho más fácil. Es un paciente bastante chévere, un caso muy bonito. Quiero nuevamente felicitar al doctor porque es un tema bastante amplio, muy complejo de realizar solamente en media hora y lo hizo bastante bien. Gracias, doctor, y gracias también por los comentarios y por la asesoría. Bueno, hasta el momento no hay preguntas en el chat. Le doy la palabra al doctor Luis Rodríguez, que nos acompaña. Este es un caso que tuvimos hace algunos meses, enviado justamente desde consulta externa por él. Entonces, adelante, doctor Luis, para que nos cuente sus apreciaciones. Hola, muy buenos días. Julián, muchas gracias por el espacio, por la invitación. A la doctora Catalina también por el apoyo durante la estancia del paciente en el Hospital Alma Mater. Sí, este es un caso importante y yo destaco lo que comentábamos desde el inicio de la presentación. Quiero felicitar también al residente por su interesante y muy concreta presentación y dándonos la importancia de lo que él planteaba. Lo primero que uno hace y tiene que tener en cuenta cuando enfoca un paciente que se queja de poliuria es confirmarla. Yo creo que ese es uno de los mensajes que siempre tenemos que tener en cuenta y que no es fácil. Muchos pacientes nos llegan, ¿no? Yo tengo aumento de la diuresis, estoy orinando mucho y realmente si no se cuantifica y somos objetivos, podemos tener limitaciones. En este caso, cuando llega a la consulta, manifestaba eso y una de las quejas importantes también es la de la parte laboral. Entonces, sí tenemos que tener en cuenta ese impacto que nosotros le generamos a un paciente que posiblemente ahora toque volver a indagar la posibilidad de un receso de 6 meses, esos son sus ingresos, es la forma como se gana la vida, mantiene su familia. Pero miren que pudimos pasar de un posible accidente y de una noticia que vemos un conductor de bus accidenta y convulsiona a un paciente que tenía poliuria, que posiblemente, como la doctora Catalina lo comentaba, así fue. Él no pudo esos días de estos meses anteriores que estábamos con esas oleadas de calor
tomar tanta agua durante su jornada laboral, y él dice, yo me deshidraté, posiblemente haya sido una crisis en el contexto de la hipernatremia, no tenemos claridad, eso es uno de los problemas de la historia clínica, no hay una evaluación de esa urgencia tan clara. Él dice que se desconecta el medio y presenta el episodio. Por el momento, la respuesta ha sido excelente. Ojalá tuviésemos la posibilidad de hacer los test con copectina, como comentamos en la actividad, para poder tener un mayor rendimiento. Inclusive ya se están haciendo test dinámicos con arginina y evaluando la respuesta de la copectina. Esos son unos estudios que se están haciendo ya más avanzados, dinámicos, todavía no están tan estandarizados. Y una de las invitaciones que posiblemente veamos en las próximas charlas es que ya hay una posición donde están invitando a que se renombre la diabetes insípida a un nombre más fisiológico del que venimos históricamente usando, que es el déficit de arginina vasopresina, para hacer énfasis en la central, y resistencia a la arginina vasopresina cuando hablamos del origen a nivel nefrogénico. Entonces, posiblemente veamos que cada vez más van a haber más publicaciones dirigidas a ese punto, por el problema que muchas veces nos enfrentamos en la consulta, que el paciente dice, me dijeron que tenía diabetes, pero yo nunca tengo el azúcar alta, o complicaciones con la atención de los pacientes en urgencia. Entonces, con todo el conocimiento que tenemos actualmente, posiblemente si esta charla la hiciéramos en unos años más adelante, no estaríamos hablando ya tanto de diabetes insípida, sino ya de un déficit parcial de arginina vasopresina. Pero muchas gracias y felicito al residente por la actividad. Gracias, doctor, y gracias por los comentarios. El doctor Santiago Álvarez también tiene el micrófono. Bueno, el doctor Jairo por acá tiene la mano levantada. Adelante, doctor. Hola, Alejo. ¿Me escuchan bien? Sí, señor. ¿Sí me escu- No, Alejo, excelente. Que cuando revisamos el caso, a ver cómo se podía enfocar este caso en particular, porque cuando mirábamos la aproximación de enfermedades endocrinas, como que uno aprende medicina interna básica, es que uno tiene que aproximarse a partir de las pruebas funcionales. Las imágenes son casi que lo último. En muchas enfermedades, como son las hormonas las que están funcionando, hay que hacer todo el enfoque muy correcto. A mí, cuando revisamos la prueba funcional del agua, la información respecto a la convulsión, me parecían confusores dentro de toda la aproximación del enfoque, y tú lograste por lo menos organizarlo de tal forma que fuera como una aproximación lógica y clara, y que de toda una serendipia muy interesante al final lo que sucedió. Yo te quiero felicitar porque organizaste la información muy bien, y lo didáctico que lo hiciste. Creo que es el paso fundamental, y al internista que lo vio al final, pues me parece muy bueno lo que hizo y cómo lo aproximó, porque tomó las consideraciones del caso. Felicitaciones nuevamente, Alejo. Muchas gracias por la posición. Profe, muchas gracias a usted también. Yo quería hacer un comentario frente a lo que mencionaba el doctor Luis, que tiene que ver con siempre que nosotros identifiquemos, ya sea como un motivo de consulta o aún dentro de la revisión por sistemas, síntomas como la poliuria, siempre debemos confirmarlo, ¿cierto? En este caso en especial, digamos que la oportunidad de tener al paciente hospitalizado, más allá de todos los riesgos que implica el test de privación hídrica, implicó también hacer un estudio sistemático, como muy bien lo mostró Alejandro, que pues en paralelo se descartaron todas las probables causas. La indicación de una prueba terapéutica, no solo con desmopresina, sino también la decisión final de empezar esteroides a dosis intermedias, fue, digamos, un trabajo o una decisión transdisciplinar, ¿cierto? En ese sentido y en ese orden de ideas, contamos, digamos, con la participación no solamente de endocrinología, sino de neurología, porque uno a veces queda pues como con la expectativa de las complicaciones que eventualmente pudiesen ocurrir. Y miren que finalmente se le pide el PET
y en diferido, digamos, quedamos con un diagnóstico final y, pues digamos respaldado por todo el análisis clínico que hizo el doctor Alejandro de una hipofisitis linfocítica. Miren que también más o menos el 50%, ¿sí?, de los pacientes tienen un segundo déficit hormonal, que es el hipogonadismo, que también se estudió, digamos, en el ámbito hospitalario. Entonces, importante que estos casos son retadores. La neurohipófisis es un capítulo de la endocrinología que a veces uno deja un poco de lado, pero nos recuerda pues que siempre los pacientes, ¿cierto?, nos llevan a aprender cada vez más, y lo que mencionaba el doctor Luis me parece muy importante. En el tiempo estas entidades van a ir cambiando a medida que se avancen los procesos diagnósticos, por lo cual, digamos, es cada vez más importante estar pues como actualizados en paralelo con lo que va ocurriendo. No sé si hayan preguntas en el chat, creo que no hay. No sé si Alejo de alguna. Profe, el doctor Santiago tiene la mano levantada. Adelante, Santi. Hola, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Sí, señor. Señor. Bueno, Alejo, excelente presentación, hombre. Me gustó mucho cómo lo organizaste y cómo avanzaste en cuanto a los datos de impresión diagnóstica. Realmente, pues cuando uno se aproxima a un enfoque con estas características, uno como internista y más por la educación que recibe y la formación que recibe, siempre tiene un afán de llegar como a un diagnóstico, y obviamente hoy en día hay varias enfermedades que nos encanta diagnosticar, como las que mencionaste, la linfohistiocytosis, la enfermedad por IgG4. Y en esa carrera, pues dentro de la búsqueda diagnóstica, aunque son diferenciales importantes a tener en cuenta, como bien mostraste, siempre se debe considerar específicamente pues en el escenario de este paciente que el compromiso sistémico es lo más usual, es decir, la aproximación aislada desde el punto de vista de la afectación única de la hipófisis probablemente no sea lo más común en este tipo de escenarios. Entonces es algo pues relevante tener en cuenta. Este es un caso pues que tuvimos acá en el hospital y que seguimos incluso con uno de tus compañeros, uno de los residentes de medicina interna, y fue muy ilustrativo porque mientras íbamos desglosando cada uno de los hallazgos que teníamos, interrogando al paciente, buscando causas, obviamente uno no solamente aprende sobre la hipófisis y la hipofisitis, sino sobre todos estos diferenciales pues, que debemos tener en cuenta. Y por eso mismo es que también es muy importante, como dijo ya el doctor Julián, el apoyo multidisciplinario, obviamente el acompañamiento por neurología, endocrinología, fue muy importante. Y una cosa pues que yo creo que es una lección para todos y nosotros como internistas, que como te digo siempre tenemos como un afán de llegar a estos diagnósticos que muchas veces son enfermedades raras, a veces no tan fáciles de documentar, es que no está mal en algunas ocasiones vigilar al paciente, darle tiempo, esperar, y como bien mostraste también en parte de la búsqueda de la literatura que encontraste, en el seguimiento a largo plazo, algunos de estos pacientes terminan transformándose en alguna condición ya un poco más específica. A este paciente pues se le hizo un estudio concienzudo, considero yo, y realmente fue un caso muy ilustrativo y muy bueno para aprender y para entender varias lecciones sobre la búsqueda de estas enfermedades que pueden tener un compromiso raro, pero que en general vienen acompañadas con otras enfermedades sistémicas. Muy bien, Alejo, de verdad te felicito, hiciste un muy buen trabajo.